Estamos en el audio sexto y el segundo padre de la iglesia es San Ignacio de Antioquía. Es tercer obispo de Antioquía. Fue del año 70 al 107. 107 es la fecha de su martirio. Hay que recordar que eran tres las grandes sedes, las grandes metrópolis del Imperio Romano: Roma, Alejandría y Antioquía. San Ignacio era obispo de Antioquía, que hoy se encuentra en Turquía, y Alejandría en Egipto, ¿no? Bueno, sabemos por Hechos de los Apóstoles que surgió una comunidad cristiana floreciente. Su primer obispo, según la tradición, fue San Pedro. Antes de pasar a Roma, la primera sede fue Antioquía, y fue por donde por primera vez se los llamó cristianos, a los seguidores del camino. Eusebio de Cesarea, que es un historiador, ya lo mencionamos, es del siglo IV, le dedica un capítulo entero a San Ignacio. Dice: desde Siria, Ignacio fue enviado a Roma para ser arrojado como alimento a las fieras, a causa del testimonio que dio de Cristo. Al realizar su viaje por Asia, bajo la custodia severa de los guardias, es interesante leer las cartas de San Ignacio. Él dice en la carta a los romanos, los llama 10 leopardos, que son peores que las bestias, decía, sus guardias. En cada una de las ciudades por donde pasaba, lo hacía con predicaciones, con exhortaciones, iba consolidando las iglesias. Fijémonos que estaba yendo al martirio, y sobre todo exhortaba con gran ardor a guardarse de las herejías que ya entonces comenzaban a pulular, y les recomendaba que no se apartaran de la tradición apostólica. Vemos ya la importancia de la tradición apostólica, no apartarse. Eso lo mismo nos viene a decir a nosotros, no apartarnos. La primera etapa del viaje hacia el martirio fue la ciudad de Esmirna. En Esmirna el obispo era San Policarpo, otro de los padres de la iglesia, del cual hablaremos, y que fue discípulo directo de San Juan. Allí San Ignacio escribió 4 cartas, y ningún padre de la iglesia expresó con tanta intensidad como San Ignacio el deseo de unión con Cristo y de vida en Él. Porque en San Ignacio, convergen 2 corrientes espirituales, la de San Pablo y la de San Juan. La de San Pablo está orientada siempre a la unión con Cristo, y la de San Juan orientada a la vida en Cristo. Y todo eso desemboca en definitiva a imitar a Cristo, la imitación de Cristo. Y siempre, constantemente lo está diciendo, lo llama San Ignacio a Cristo, a Jesús, mi Dios, nuestro Dios. Y así también San Ignacio en estas cartas suplica a los cristianos de Roma que no impidan su martirio. Dice: si me queréis, no hagáis nada. Y esto que digo ahora, lo digo con toda lucidez. Y si mañana cambiara y dijera otra cosa, os pido el favor que me dejéis triturar por las bestias. Está impaciente por unirse a Jesucristo. Dice: para mí es mejor morir en Jesucristo que ser rey de los términos de la tierra. Quiero aquel que murió por nosotros, quiero aquel que resucitó por nosotros. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios. Qué tremendo, qué ardor, qué fuerza. Y en estas expresiones también ardientes de amor, percibimos el notable realismo cristológico que es típico de la escuela de Antioquía, de la iglesia de Antioquía, porque habla de la encarnación, de ese Dios concreto, de la humanidad de Cristo, verdadera, concreta humanidad. Dice: es realmente, dice San Ignacio, del linaje de David. Realmente nació de una virgen, realmente fue clavado en la cruz por nosotros. Es la oposición total a los gnósticos, ¿no? A los primeros gnósticos que decían que no, que era una apariencia de hombre, pero que no era hombre verdadero. No, era hombre verdadero, como Dios verdadero también, ¿no?
Y a menudo repite que Dios es unidad. Habla y exhorta tanto en la unidad. La unidad que los cristianos debemos realizar en esta tierra no es más que una imitación de la unidad que Dios tiene en sí mismo. Y también en la carta a los Corintios de San Clemente Romano hay partes muy parecidas a las de la carta, por ejemplo, que se dirige a Éfeso, a los cristianos de Éfeso, San Ignacio. Le dice que tengáis un mismo sentir con vuestro obispo. Eso recuerda a San Clemente. Además dice, vuestro colegio de presbíteros está tan armoniosamente concertado con su obispo como las cuerdas con la lira. Tiene a veces estas metáforas de tipo sacadas de la música, ¿no? Porque dice que vuestra concordia viene del corazón, ¿no? De los corazones que están al unísono vibran, y con vuestro amor sinfónico cantáis a Jesucristo. Esa armonía de la música comparada a esa unidad del obispo con su colegio de presbíteros, sus sacerdotes. Y dice también, así vosotros cantáis a una en coro, para que en la sinfonía de la concordia, después de haber asumido el tono de Dios en la unidad, cantéis con una sola voz. Preciosa imagen. A los cristianos de Esmirna le escribe, le recomienda que nadie haga nada en lo que atañe a la iglesia sin contar con el obispo. Pero después tiene una carta al obispo de Esmirna, que es San Policarpo, donde le dice que él se ofrece como rescate por quienes se someten al obispo, a los presbíteros y a los diáconos. Y exhorta, trabajad unos junto a otros, es decir, tanto obispo con su clero, como el clero con el obispo y los fieles con todos ellos, todos juntos, todos en total armonía, luchad unidos, corred a una, sufrid, dormid y despertad todos a la vez, como administradores de Cristo, como sus asistentes y servidores. Y también les dice, vuestro bautismo ha de permanecer como vuestra armadura, la fe como un yelmo, la caridad como una lanza, la paciencia como un arsenal de todas las armas. Esta es la carta a San Policarpo y también son figuras que las conocemos por San Pablo. En todas las cartas de San Ignacio, por un lado se ve la estructura jerárquica de la comunidad y por la otra la unidad fundamental que vincula a todos los fieles de Cristo entre sí. De un lado está la estructura jerárquica, pero que van en consonancia, ¿no? No contrapuestas. Y de otro lado, todos los fieles, pero vinculados, ¿no?, a esa estructura. Y claro, la responsabilidad de los obispos, de los presbíteros, de los diáconos, en esta edificación de este edificio es muy grande. Es la comunidad que tiene que edificarse. Y ellos son los responsables. En la carta a los Magnesios habla de la unidad. Dice, sed uno, recordando la oración de Jesús en la última cena, que sean uno, me pide que seamos uno como tú y yo, dice el Padre, somos uno. Entonces dice ahora San Ignacio de Antioquía, una sola oración, una sola mente, una sola esperanza en el amor. Corred todos a una a Jesucristo. Él es uno y procediendo del único Padre, ha permanecido unido a Él y a Él ha vuelto en la unidad. La importancia de la unidad. Pero lo hemos comentado también, me parece, sí, estoy seguro, o bueno, fue en homilía, la importancia de la unidad, pero en la verdad, no cualquier unidad. Eso es fundamental. La unidad en la caridad y en la verdad. Una unidad, que no se sustente en la verdad es una ficción, es una verdad falsa, absolutamente falsa. Los mafiosos también están unidos, pero no están en la verdad ni en la caridad. Entonces, la unidad no por la unidad en sí, por sí misma. La unidad es en valor cuando esa unidad está en la caridad y está en la verdad de la fe, la verdad de Cristo.
San Ignacio fue el primero en atribuir a la Iglesia el adjetivo de católica. Ahí es donde aparece en él. Estamos siempre en el primer siglo, entre el primero y el segundo, pero ahí estamos. Es decir, católica significa universal. Dice, donde está Jesucristo, allí está la Iglesia católica. En la carta a los cristianos de Esmirna lo dice. Y también dice, en el servicio de unidad a la Iglesia católica, la comunidad cristiana de Roma ejerce una especie de primado en el amor. De nuevo se reafirma, también no solo en San Clemente, sino en San Ignacio de Antioquía, el primado de Roma. Ya está al comienzo. Es la iglesia venerable por encima de todas las iglesias, dice, preside la caridad, tiene la ley de Cristo, lleva el nombre del Padre, en la carta a los romanos. Se lo llama por eso también el doctor de la unidad a San Ignacio de Antioquía. La unidad de Dios y la unidad de Cristo, y la unidad de toda la iglesia de Cristo. Nos invita a todos, nos va invitando realmente San Ignacio a configurarnos con Cristo. ¿Qué quiere decir configurarse? Habrán oído esto tantas veces. Es la unión con Cristo, es la vida en Cristo. Esas dos corrientes que decía antes, la de San Pablo y de San Juan, la unión con Cristo, la vida en Cristo. Y además esa entrega a su iglesia nos va en unidad con el obispo. Es decir, hay una síntesis entre la comunión de la iglesia en su interior y la misión de la iglesia, la proclamación del evangelio a los demás. Porque la razón de la iglesia, ¿cuál es? No solo formar comunidad, sino ir a proclamar el evangelio. Ese es el mandato de Cristo, nunca tenemos que olvidarnos de eso. Bueno, vamos a detenernos aquí.